Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Nuevamente por aquí dando lata el licenciado Alejandro Gutiérrez en contingencia guardadito, pero bueno. Compañeros, vamos a tratar de emparejar. Yo les pido de antemano una disculpa por todo el atraso que hemos tenido en la materia. Si bien es cierto, he venido suministrando información, pues ustedes saben que a mí siempre me gusta exponer de algún modo los temas para tratar de darles a ustedes mayor claridad. Pero bueno, los trabajos que me han enviado son muy buenos, les agradezco mucho el esfuerzo y la dedicación que han puesto a la materia, y en esta ocasión vamos a tratar de tener una clase ligera, amena. El tema que vamos a abordar es el tema de los tratados internacionales. Yo espero tal vez la próxima semana ya poder tener clase por Zoom. Ahorita todavía no me siento completamente recuperado y pues bueno, esta herramienta permite de algún modo jugar un poco con pues mis tiempos, mis ritmos, pero espero la próxima semana ya poderles completar, y si no, pues bueno, les iré mandando videos para los temas que hemos abordado. En realidad traemos un atraso de 3 clases, bueno, no pasa nada, vamos a recuperarlo y yo me comprometo a hacer todos esos videos para que ustedes tengan la información. Pero bueno, entrando en materia, compañeros, la asignatura que nos toca Derecho Internacional Privado dentro de CECIJUG, tenemos el tema de los tratados internacionales, que para mí es un tema primordial que ustedes entiendan. Es indispensable, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener dentro del derecho internacional privado una fuente inagotable de materia. ¿A qué me refiero? Por principio de cuentas tenemos que entender que en términos del artículo 133 constitucional, los tratados internacionales son norma suprema. Eso implica que están al nivel de la Constitución, una vez ratificados por el Senado. Esto le da una importancia suprema a esta norma. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de normas que en la mayoría de los casos los abogados no conocen, no manejan, no utilizan para la argumentación. Nosotros, dentro de nuestros litigios de la materia que queramos, vamos a encontrar norma que está sin explotar. Esto es lo que reviste la importancia de que ustedes entiendan. Literalmente el artículo 133 constitucional dice que los jueces tendrán, en el caso de tener una posición de una ley local a un tratado internacional, que darle prevalencia o superioridad a la norma del tratado internacional. Imagínense ustedes qué importante fuente del derecho. Hace algunas clases nosotros comentábamos que los tratados internacionales son esta parte en la cual nosotros vamos a tener una fuente de derecho internacional. Pero ¿qué creen? En términos del 133, esa fuente internacional nos puede servir para argumentación jurídica de una acción o la defensa de una demanda, y el juez tendrá que darle prevalencia a mi argumento cuando está con apego a un tratado internacional sobre incluso una norma local, general o la que sea. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, el artículo 133 hace que estos tratados estén al nivel de la Constitución. Es decir, en un litigio, si nosotros tenemos una persona que demanda en base a una ley, código civil, yo qué sé, y yo tengo un argumento en base a un tratado internacional, el juez al momento de fallar tendrá forzosamente que darme la razón en base al tratado internacional. De ahí que radica la importancia y la preocupación de su servidor para que ustedes comprendan la fuente inagotable que nosotros tenemos dentro de esta materia. Nosotros, ¿cómo podemos hacer uso de esta norma? Es un tema fácil jurídicamente si lo comprendemos. Yo, en el momento que prendo mi argumento jurídico, lo que voy a hacer es invocar
el artículo 133, más o menos el argumento tendría que quedar con fundamento en el artículo 133 constitucional, el cual señala que los tratados internacionales son norma suprema, y tomando en consideración que la Convención de la Haya de fecha tal, ratificada y publicada en el Diario Oficial del día tal, señala en su artículo 1N3 o el que queramos, metemos el argumento, conclusión, se debe de respetar tal o cual argumento que evidentemente favorezca mis intereses. Y ese argumento, mis queridos compañeros, es un argumento que le va a ganar a cualquier norma local. Los abogados en general no conocen esos tratados o es muy poco lo que manejan. No siempre va a ser de utilidad el hecho de conocer solamente una parte de la norma. Nosotros como abogados tenemos que leer y estudiar mucho. Yo les mandé 2 textos, uno resumido del cual pedí que ustedes eligieran. Ahí se habrán percatado de todas las materias que puede haber en esa materia, pero tenemos tratados en materia mercantil, civil, familiar, penal, de trata de menores, restitución internacional, como ya vimos en una clase previa. Tenemos de verdad un acervo impresionante y que además se viene actualizando normalmente. Nosotros, compañeros, en ese sentido tenemos que aprender a explotar todas esas herramientas para volvernos unos abogados infalibles. Siempre va a haber un argumento, siempre va a haber una forma de controvertir una acción. Evidentemente, cuando nosotros conocemos y manejamos herramientas de tal importancia como son los tratados, vamos a ser realmente abogados muy eficaces y vamos siempre a tener una ventaja. ¿Por qué? Pues porque estudiamos más que los demás. Es una realidad. Vamos a mencionar algunos de los tratados, son muchísimos, pero pues bueno, ustedes tendrán tiempo. Los textos que les mandé es 200 años de tratados, se lo pueden aventar tranquilamente en unos meses, no pasa nada. Y dentro de ellos podemos, por ejemplo, encontrar la Convención de Viena, podemos encontrar Convención de los Derechos de los Niños, Protocolo Facultativo de Derechos de los Niños para evitar venta y prostitución infantil, Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso está muy de moda en todo lo que es amparo, Estatuto de Conferencia de la Haya para Derecho Internacional Privado, ese habla de domicilio, habla de las personas, habla del domicilio convencional en el matrimonio, Acuerdo con Estados Unidos para la Organización de los Estados Americanos, Acuerdo para los Derechos Humanos, tenemos convenios, por ejemplo, de comparecencia judicial civil internacional y competencia administrativa. Todo esto, mis queridos compañeros, son normas que vamos a entrar a litigar, que vamos a entrar a un juicio y que si nosotros conocemos todo esto, les vamos a llevar una ventaja a nuestros adversarios, porque la realidad de las cosas es que los abogados, muchos, no tienen toda esta cultura jurídica. Entonces, cada uno de esos es una norma con un montón de artículos y un montón de opciones. Nosotros tenemos que ser, como yo les he dicho, a través del estudio, planteando argumentos novedosos, creadores de derecho. Los abogados somos también creadores a través de nuestras argumentaciones, a través de invocar tratados, a través de buscar siempre la excelencia dentro de lo que hacemos. Pero bueno, continuando, tenemos por ejemplo la Convención sobre Alimentos en el Extranjero. ¿Cuántos no tenemos que la prima Chuchis se le fue el marido a Estados Unidos y no manda dinero el desgraciado? ¿Y qué vamos a hacer? Pues todos estos acuerdos nos sirven para plantear acciones, compañeros. Tenemos, por ejemplo, Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de adopción de menores, adopciones internacionales, Convención sobre aspectos
de la sustracción internacional de menores, que es un poco de lo del proceso de restitución que ya hemos comentado. Convención Interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado. Esto nos sirve para conflictos de competencia, nos sirve para la obtención de la determinación del juez competente. A ver, tenemos Convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas de derecho internacional privado. Esto es cuando tenemos organismos internacionales interviniendo en un litigio. El derecho aplicable a contratos internacionales. Quienes estén interesados en el derecho corporativo, es fundamental conocer ese acuerdo. Tenemos Convención Interamericana de Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Laboral, Convención de Menores en materia internacional de adopción. Tenemos cartas rogatorias, exhortos, que es un tema que ya vimos. Convención sobre la legalización de documentos públicos y el apostillamiento. Es un acuerdo internacional que ya vimos también con el principio de reciprocidad, si lo recuerdan. Sobre Convención de obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial para litigios multimillonarios. Evidentemente, Convención sobre recepción de pruebas en el extranjero, Convención sobre información relativa al derecho extranjero, Convención Europea de Derecho Extranjero, prueba e información acerca del derecho extranjero. Acuérdense que el derecho internacional se debe de probar cuando se está citando, y ahí también es todo un protocolo. Compañeros, lo que yo quiero externarles el día de hoy es justo esta parte. Yo sé que han tenido ustedes mucha tarea, han tenido mucho trabajo, pero la verdad es que si ustedes aprenden y estudian todos estos convenios, tratados, van a ser abogados de un nivel muy elevado que nadie se les va a parar enfrente. Es la forma en la cual ustedes planteen su acción. No importa que estén contra un abogado con 30 años de experiencia, lo importante es que ustedes en todos los actos, acciones, defensas, hagan un estudio profundo y puedan darle, y le pueden ganar con esto al que quieran, ¿no? Realmente, si saben ustedes utilizar la argumentación jurídica, van a poder tener en estos tratados una fuente inagotable. La verdad es que yo por ahí juego siempre cuando empiezo mis clases con esta parte de Goku y cosas chistosas por el tema de la Genki Dama, y en realidad la parábola que yo utilizo va en razón de lo siguiente. Se supone que para los que conozcan esa caricatura, la Genki Dama es una forma en la que supuestamente el héroe obtiene la energía de todo el planeta para su defensa. En este caso, los tratados internacionales, mis queridos compañeros, tienen esa misma finalidad. Tienen ustedes abierta una legislación internacional, multidisciplinaria, completamente en sus manos. Sería tanto como salir a recolectar dentro de todas esas normas jurídicas la norma que nosotros necesitamos para el fin específico de la argumentación que utilizamos. Créanme, no exagero, y esa parábola la hago porque así es. Tienen en sus manos, compañeros, normas internacionales de muchos países en donde se puede utilizar, y van a utilizar la energía jurídica de todos esos sistemas y de todos esos acuerdos internacionales, y con el privilegio de ser norma suprema. ¿Se imaginan qué importante es que ustedes conozcan? Y les decía yo, realmente hay muchas cosas, por ejemplo en el derecho mexicano, a últimas fechas con el tema de la violencia contra la mujer, hay muchísimos tratados internacionales
en esa materia que desafortunadamente no se alcanzan a cumplir, pero es la labor de nosotros como litigantes el buscar que todo eso se cumpla, y para eso no hay más que conocerlo, compañeros. Yo les entrego en ese libro de 200 años de tratados la información. Evidentemente, yo que más quisiera que tener, no sé, algunos años dándoles clases a ustedes para ir desmenuzando cada uno de estos tratados, pero la realidad de las cosas es que sería una labor titánica y que al final del día no puede ser solamente su licenciatura en base a eso. Pero, compañeros, los abogados nos dedicamos a leer, a analizar. Hay muchísima información. Créanme cuando les digo que si ustedes aprenden todo esto, van a ser creadores de derecho. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados vamos siempre buscando formar un camino para que ese camino nos lleve a la justicia, y en razón de eso los tratados internacionales son una fuente inagotable. Además, eso limitándonos al estudio. Si nosotros, dentro de nuestras posibilidades, tenemos el empezar a acercarnos a un diputado, acercarnos a un senador y empezar a crear normas a partir de aterrizar esos tratados, sería muy importante. Acuérdense que los tratados internacionales hay de 3 niveles. El primero es en el cual el tratado internacional no va a modificar nada, simplemente va a volverse un órgano rector novedoso, se crea, se ratifica y crea obligaciones y derechos nuevos. Pero hay un segundo nivel en donde la reforma que alcanza o el alcance del tratado va a obligar al Estado que lo ratifique a modificar sus normas secundarias. Y hay un tercer nivel en el cual, cuando el tratado es de tal importancia, obliga incluso a reformar sus normas principales, sus constituciones. Eso es un tratado internacional. Me gustaría, ya para concluir esta pequeña clase, señalando todo un proceso. Nosotros sabemos que dentro de la comunidad internacional existen muchísimas problemáticas. Esas problemáticas están a veces vinculadas con situaciones humanas, y los tratados internacionales son justamente una herramienta para solventar esas problemáticas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Un tratado internacional no es otra cosa que un acuerdo, un convenio en amplio sentido, jurídicamente, en el cual 2 o más estados se van a poner de acuerdo para resolver una problemática internacional. En ese sentido, va a participar dentro de ese tratado gente de nivel, dependiendo de la problemática, técnicos, especialistas, juristas, va a haber internacionalistas, va a haber una serie de servidores públicos. ¿Por qué? Porque un tratado va acompañado de una infraestructura, un análisis, se hace una propuesta para resolver. Vamos a suponer que ahorita nosotros seamos un tratado internacional para resolver el tema de la migración de Centroamérica y el tema con Estados Unidos. Participaría probablemente Estados Unidos, algunos países centroamericanos y México. Cada uno de esos países propone a sus especialistas, se crean comisiones y empieza a analizarse la problemática sobre la cual va a resolver ese tratado. Una vez que tengamos esa propuesta, la propuesta entra a los distintos sistemas legislativos de los estados, los que tienen la obligación de analizar. Ese análisis puede derivar en una ratificación o puede derivar en la devolución del tratado para una corrección. Evidentemente todo eso implica un esfuerzo económico, doctrinal,
un esfuerzo político y muchas otras situaciones. Entonces, compañeros, todos estos tratados tienen una historia. Son tratados que acabaron con guerras, son tratados que surgieron después de las guerras mundiales, donde hubo violaciones a derechos humanos, donde hubo problemas con menores, donde hubo temas muy complicados, y todo este trabajo está a sus manos y es base esencial para su aprendizaje y para su conocimiento. Yo les pediría que no echen en saco roto, traten de leerlos. De verdad hay temas más interesantes unos que otros. A veces pues, hay cosas que no son tan, vamos a decir, espectaculares como la guerra, la violencia, pero jurídicamente puede ser muy enriquecedor conocer el domicilio, cómo utilizar el domicilio, cómo puedes utilizar los exhortos, el rendío, las cartas rogatorias, no sé, convenios internacionales, los contratos internacionales y demás elementos que pueden ser fundamentales y que además como abogados les van a generar un gran prestigio, créanme. Pero bueno, disculparán ustedes lo corto de esta clase. Espero cualquier duda me la hagan llegar. Espero pronto estar mejor y seguir avanzando en este temario. Créanme que yo soy el principal apenado con ustedes. De antemano les reitero una disculpa. Esta situación no estaba dentro de mis planes, pero bueno, poco a poco ahí la llevamos. Vamos a tratar de salir adelante y de continuar aprendiendo juntos. Les agradezco mucho, de verdad, el esfuerzo y toda la dedicación que ponen en materia. Extraño mucho dar clases. Ya nos estaremos viendo por ahí, chamacos. Cuídense. Bye.